Bueno, y hasta ahora recibimos a Roxana Rodríguez, integrante del grupo gestor PROES, con quien hablaremos sobre el riesgo de retroceso en la agenda de derechos de las mujeres en El Salvador. Roxana, buenas noches, un placer Daniel, enorme tenerla acá. Un gusto saludar a la teleaudiencia de GenTV. Bien, platicábamos fuera de cámara hace ya algunos segunditos de la presión que ejercen los medios de comunicación por un lado. Exacto. Y por otro lado las redes sociales de los derechos que están siendo atropellados por parte de distintas autoridades, o más bien que se hacen del ojo pacho ante distintas situaciones. No es el sistema judicial el que está poniendo en punto de agenda los atropellos de los derechos, sino es la misma, digamos, sociedad salvadoreña presionando a través de medios de comunicación y de redes sociales. Pero ¿cuáles son los puntos específicos que ustedes ven? Bueno, con relación a esto, nosotros como PROES hemos empezado a revisar, dijéramos, una serie de accionar de distintas instituciones del Estado, y nos llama poderosamente la atención, por ejemplo, que en esa estrategia sistemática de la que hemos venido hablando antes de negar votos para préstamos, se incluyó fatalmente un préstamo para Ciudad Mujer, porque entiendo que el plazo para aprobar la segunda fase, que eran 30 millones, vencía el 17 de junio. Exacto. Entonces eso era para generar nuevas sedes de Ciudad Mujer en Chalatenango, Sonsonate, La Unión. Entonces eso se quedó sin aprobación, a pesar de que el programa Ciudad Mujer es un proyecto dijéramos reconocido a nivel mundial, a nivel internacional como exitoso, y que desde su inicio reconocemos que ha beneficiado a miles de mujeres con atención médica, con empoderamiento económico, con formación técnico-vocacional, y es un programa que permitió en este país como devolverle dignidad a muchas mujeres históricamente marginadas y que nadie les ponía atención. Ciudad Mujer también se ha caracterizado por ser un espacio donde las mujeres que llegan encuentran todos los servicios que puede ofrecer el Estado salvadoreño en un solo lugar, para poder, si buscan servicios de salud, si buscan acceso a justicia, lo encuentran ahí. Entonces nos llama la atención que por más que se hizo, que se buscó la manera, no se logró, dijéramos, mover al bloque de derecha para dar votos, 30 millones que tampoco era, dijéramos, que nos iba a dejar pobres, ¿verdad? Que nos iba a endeudar de una forma que quedáramos pobres. Entonces eso nos llama la atención porque nos parece que es como la primera alerta que dejamos pasar en su momento de un desinterés por seguir empujando la agenda de derechos de las mujeres, y eso contrasta con lo que uno ve en la cotidianidad, ¿verdad? Vemos como una actitud de intolerancia y de odio hacia el avance de las mujeres en el ejercicio de sus derechos. Ayer fuimos testigos y tuvimos que lamentar la muerte de una defensora histórica del recurso hídrico en Nejapa, de Roxana Brizuela, que aprovechamos para mandar nuestras condolencias a su familia. Y esto en el marco de violencia intrafamiliar, de violencia entre la familia. Ella se había caracterizado por ser una mujer que incluso se puso en la primera línea de lucha contra la constancia en la defensa del acuífero de Nejapa. Y eso le generó algunas dificultades en su familia y en su comunidad, ¿verdad? Que eso es lo que llamamos esa práctica de intolerancia hacia las mujeres que van como avanzando. Esta discusión que tenemos, que acabamos de estar viendo, cómo está la sociedad preocupada y activa en relación al tema del agua, también nosotros y nosotras en PROES lo enmarcamos como parte de esa estrategia de desmontar este avance, porque precisamente el país tiene, dijéramos, algunos compromisos internacionales en donde se ha obligado a garantizar agua para las mujeres y los niños. Sí. Entonces esto, al querer, dijéramos, privatizar la administración del agua, ese compromiso internacional, los diputados de derecha lo dejan de lado y estamos poniendo en serias dificultades a los grupos tradicionalmente vulnerables. Cuando en una comunidad, en una casa, no hay agua domiciliar, son las mujeres y las niñas las que tienen que buscar cómo hacer que ese líquido esté en casa. Entonces es un trabajo adicional para ellas y es un riesgo, porque muchas veces salen a buscarla
fuera de sus zonas de residencia, de las zonas, salen a los ojos de agua, salen a los ríos, en horas de la madrugada para poder jalar esa agua o en altas horas de la noche y se exponen. Entonces, también nos parece que esa actitud legislativa, ¿verdad?, de prepotencia, de insistir en querer, dijéramos, mercantilizar un recurso que ya estamos viendo cómo ha generado de resistencia, también pone en riesgo a las mujeres y su derecho a una vida digna, a una vida, dijéramos, con salud, a una vida integral. Y también nos llama la atención, dijéramos, el accionar del sistema de justicia. Vemos a la cabeza, pues vimos al inicio de este año, nos sorprendió, dijéramos, toda la cobertura mediática, que le agradecemos, pero también nos tiene que servir para llamar la atención de los casos de asesinatos de mujeres. Tenemos ahí casos que siguen sin resolverse, la gran mayoría de casos Eso sin justo le iba a resolverse. preguntar, hay a diario casos de asesinatos de mujeres claramente identificados como feminicidio, pero hay otros que por estar vinculados a medios de comunicación se han resuelto de forma flash. Da la impresión que hasta en la muerte hay ciudadanos y ciudadanas de primera clase, ¿verdad? Y ciudadanos y ciudadanas que pareciera ser que no le importan a ninguno de los elementos del sector justicia, de los que integran este sector Porque se justicia. coordinaron de forma tal, esta persona era una colega de uno de los principales rotativos y bueno, esto en cuestión de 78 horas. Teníamos resuelto el caso. Ya no sabemos qué pasó con el asesino, ¿verdad? No sabemos qué pasó con el feminicida, que también en su momento nos llamó poderosamente la atención que los mismos medios estaban dando una cobertura al caso del esposo de la periodista, manejando incluso que tenía una enfermedad mental, o sea, un poco atenuando, dijéramos, lo que él había hecho. Había matado a la mujer, había asesinado a su esposa, claro. Pero sí, digamos, ahí el fiscal dice que se resuelve, no vemos dónde está la resolución, ¿verdad? Entonces nos preocupa cómo se montan estos, que pareciera show, que pareciera espectáculo y no realmente un compromiso serio. Tenemos el caso de la policía, Carla Ayala, que sigue desaparecido y siguen sin encontrar su cuerpo. Hay indicios de que está muerta, ¿verdad? Pero el sistema allí no opera de igual forma como en el caso de la colega. O sea, todas las muertes son lamentables. Lo que no queremos es seguir contando mujeres muertas. Exacto. Entonces nos preocupa esa actitud del fiscal, que en lugar de perseguir y castigar a feminicidas, a perpetradores de violencia sexual, se enfrasque en trabajar y montar casos de corrupción pública, de lavado de dólares, que inclusive acepta que no tiene pruebas y que todo su caso está montado sobre los testigos criteriados, que también son testimonios obtenidos de forma sospechosa, de forma poco creíble, porque si a mí me ofrecen que para no acusarme de ese delito tengo que acusar a otro, pues bien difícil que yo no caiga en acusar a otra persona. Entonces, eso de los testigos criteriados también, ¿verdad? Y en ese marco de montar esos casos, pues vemos que las mujeres otra vez llevan la peor parte, ¿verdad? Entonces vemos que, por un lado, decretan orden de captura contra la directora, la secretaria de Inclusión Social y directora de Ciudad Mujer, ¿verdad? Y cuando ella ya había sido juzgada por enriquecimiento ilícito, en noviembre del año anterior se absuelve de ese delito, la Cámara Segunda de lo Civil da una resolución de absolución. Entonces ella ampliamente demostró que, primero, ella confía en su inocencia y no va a salir corriendo de este país. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho, ¿verdad? Ha enfrentado por su certeza de inocencia, pero además por el débil estado de salud en el que se encuentra. Pero vamos y le caemos con todo. Y luego las burlas que el mismo fiscal hace sobre otra acusada, ¿verdad? Por su apariencia física, porque si hubo o no hubo inversión pública en su apariencia física. Entonces, nos parece que hay allí un accionar que deja mucho que desear y que desde las primeras, dijéramos, instancias, las primeras autoridades que tienen que hacer una correcta aplicación de la ley para garantía de los derechos de las mujeres, no lo vemos, ¿verdad? Y si usted va a los juzgados, pues las cosas se pone peor. Tenemos, pareciera que el sistema
opera, ya cuando es de ir a ver los casos de mujeres, opera con negligencia y con desprecio, ¿verdad? Entonces, tenemos casos, por ejemplo, el 12 de febrero, Graciela Ramírez fue apuñalada 56 veces por su prometido. Los vecinos llamaban al 911, nadie llegó. El 23 de abril de este año, Miriam González fue degollada por su esposo. Ella había pedido medidas de protección, pero el juzgado no se las dio. Roxana, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado y sé que son innumerables los casos y ojo a la sociedad salvadoreña, específicamente al sector femenino, para ejercer presión precisamente a las autoridades para que los derechos sean igualitarios. Ese es el llamado final realmente, decir, mire, aquí está pasando algo y exigirle como ciudadanas y como ciudadanos, ¿verdad?, a las autoridades que apliquen la ley, que funcionen y que no nos dejen con esa sensación de que hasta en la muerte habemos personas de primera y de segunda categoría. Lamentablemente, pero hay que tener la esperanza que esto puede cambiar algún día. Roxana, muchas gracias, Daniel. Pausa y regresamos.